不给我一颗决心。 A partir de este momento, te entregamos una clave para ingresar a China, para descifrar y descubrir la realidad y potencia de un país increíble. Clave China, mucho más que un programa radial, un viaje a un país, casi continente. Hola, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de Clave China? Como todos nos hemos informado a través de los medios de comunicación de Argentina, el gobierno pegó marcha atrás con un punto clave. Tuvo que retirar de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, porque no tenían los votos suficientes en el Senado y la presión en la calle, más los gobernadores aliados, pero que se dieron vuelta, los obligaron a retirar este capítulo. Y el jueves pasado, de cualquier manera, se sometió a voto el resto de esta ley, con 3 puntos fuertes que quedaban: desalojos express en 10 días, flexibilizan o intentan flexibilizar la ley de incendios y le ponen límites al Estado para expropiar. Pero voy a cambiar ahora de tema: economía. El Banco Central de la República Argentina cerró la renovación del swap con China por $18.000 millones. La novedad, que fue expresada a través de un comunicado, es que extendieron el plazo de 3 a 8 años. Esto, dice el Banco Central, le da mayor previsibilidad a las reservas. Y en comercio, el país asiático ya es el segundo destino de las exportaciones mineras argentinas en lo que va del año, y el principal comprador también del 40% del pescado argentino. Para cerrar este panorama regional, en minutos, Isabel Rauber, analista, investigadora argentina, filósofa también, nos contará qué pasa en Colombia, y abrimos la puerta para compartir este espacio con música, como siempre. 在你与我之间，时间停止在昨天，一切仿佛眼前，香烟代替了今天，你的声音就在耳边，你的背影就像从前，你的名字仍在心间，我也不能眠。空荡荡的房间，思念随空气蔓延，忽明忽暗之间，风把烟吹成丝线，你的声音就在耳边，你的背影就像从前，你的名字仍在心间，我怎能入眠？看香烟萦绕，谁在雾中飘摇？看香烟萦绕，谁的眼睛在笑？指尖的荧光如此这般寂寥，呼吸着昨天的味道。看香烟萦绕，谁在雾中飘摇？看香烟萦绕，谁的眼睛在笑？指尖的荧光如此这般寂寥，原来是戒不掉的药。空荡荡的房间，
思念随空气蔓延，忽明忽暗之间，风把烟吹成丝线，你的声音就在耳边，你的背影就像从前，你的名字仍在心间，我也不能眠，看香烟萦绕，谁在雾中飘摇，看香烟萦绕，谁的眼睛在笑，指尖的荧光如此这般寂寥，呼吸着昨天的味道，看香烟萦绕，谁在雾中飘摇，看香烟萦绕，谁的眼睛在笑，指尖的荧光如此这般寂寥，原来是戒不掉的药，香烟萦绕，香烟萦绕，香烟萦绕。Y ahora, como siempre, China en clave de noticias, en la voz de Enrique Gon del Grupo de Medios de China, quien nos trae lo más destacado de la semana del país asiático. Y así lo presentamos. China en clave de noticias. Los principales títulos de la semana. Hola amigos de Clave China, ¿cómo están? Están escuchando China en clave de noticias. Les saluda Enrique Gon desde Quito, del Ecuador. Xi Jinping, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, a presidir este jueves una sesión de estudio grupal del Polo Político del Comité Central del Partido Comunista de China, instó a redoblar esfuerzos para fortalecer la orientación política y profundizar el desarrollo impulsado por la innovación, con el fin de avanzar en la modernización de alta calidad de la defensa nacional y de las Fuerzas Armadas del país. Las autoridades japonesas deberían escuchar la voz del pueblo, cumplir con su obligación en virtud del derecho internacional de no aceptar, producir, poseer ni proliferar armas nucleares y dejar de jugar con fuego en lo que respecta a este tipo de armamento, afirmó este viernes un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. China ha anunciado contramedidas a Estados Unidos en respuesta a las recientes sanciones estadounidenses contra empresas chinas. Las contramedidas incluyen un control más estricto de exportaciones de drones y componentes clave con destino a Estados Unidos y la inclusión de 6 entidades estadounidenses, incluyendo Applied DNA Sciences, en la lista de contramedidas. Un portavoz de la parte continental de China criticó este viernes a las autoridades del Partido Progresista Democrático de Taiwán por bloquear un sitio web de la parte continental, eHome for Taiwan Youth, que ofrece a los jóvenes taiwaneses información sobre oportunidades de trabajo y prácticas profesionales, así como solicitudes de admisión a la universidad. La tripulación de la misión Shenzhou 1, integrada por Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, se reunió con la prensa por primera vez desde su regreso a la Tierra. Los taikonautas pasaron 7 meses a bordo de la Estación Espacial China, la estancia más larga registrada hasta ahora para una tripulación de una misión Shenzhou. Además, fueron protagonistas de la primera misión de rescate de emergencia en la Estación Espacial China, una de las experiencias que el comandante Zhang Lu recuerda como inolvidable. El sector de la publicidad en China generó más de 1 billón de yuanes, unos 147.270 millones de dólares, en ingresos durante el primer semestre de 2026, informó este viernes el principal organismo regulador del mercado del país. Banco Popular de China, el Banco Central del país, dio a conocer este jueves que renovó un acuerdo bilateral sobre permuta de divisas, swap, con el Banco Central de Argentina.
El monto de intercambio fue fijado en 130.000 millones de yuanes, alrededor de 19.100 millones de dólares, equivalente a 28 billones de pesos argentinos, especificó el Banco Central de China. El acuerdo tendrá una vigencia de 5 años y será renovable por mutuo acuerdo, señaló el Banco Popular de China. La renovación del acuerdo bilateral de permuta de divisas ayudará a profundizar más la cooperación financiera entre los dos países, a facilitar los intercambios económicos y comerciales bilaterales y a salvaguardar la estabilidad del mercado financiero, sostuvo la entidad financiera de China. El tifón Dolphin se aproxima a China. Se prevén lluvias en las regiones orientales durante este fin de semana y la próxima semana, mientras el norte y el sur del país continúan bajo un calor persistente. Las autoridades han emitido una alerta azul ante la aproximación del tifón Dolphin a la costa oriental de China. A medida que se acerca la tormenta, el flujo de subsidencia en su periferia mantendrá temperaturas elevadas y una alta humedad en las zonas orientales. Amigos, así llegamos al final de esta edición de China en clave de noticias. Soy Diego Con. Hasta la próxima. Clave China. If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything? And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you see the truth? I'm not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs to you? Can you feel it too? If you wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. If you wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. If you wanna be with me, if you wanna be with me, if you wanna be with me, baby, you must be the way I want, you must be the way I want, you must be the way I want, baby. If you wanna be with me, if you wanna be with me, if you wanna be with me, baby, you must be the way I want, you must be the way I want, you must be the way I want, baby. 今天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，装个蛋炒，驸马郎的气质旺啊，满皇上的徽22岁了，装个蛋炒。今天看齐，墙上写着秦香莲的32岁了，装个蛋炒，驸马郎的气质旺啊，满皇上的徽22岁了，装个蛋炒。If you feel my love, can you hear my thoughts? Can you feel everything? And if you hear my thoughts, can you feel my soul? Can you see the truth? I'm not the one that I need to stay high on my feet. Don't need you to succeed. Can you feel that hate that runs to you? Can you feel it too? If you wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. If you wanna lie to me, you must change the vibe. Kiss me with your drugs, it will be just fine. Never see yourself just the way you are. Don't come back and cry for me, cause you've gone too far. Para completar el programa regional, como siempre lo hacemos aquí en Clave China, traemos un tema en el análisis de Isabel Rauber,
Colombia en el nuevo diseño geopolítico de las Américas. Isabel, espero que te encuentres bien y te pregunto, ¿cuál es el lugar y el papel del nuevo gobierno de Colombia en el diseño de la geopolítica de Trump para el continente? En estos días vamos a tener la llegada, o sea, la asunción del nuevo presidente de Colombia, que de la Espriella, que asume el día 7 de agosto. Va a reemplazar a Petro, pero no solamente va a reemplazar a Petro en el nombre como figura presidencial, sino que va a implicar también un gran cambio político. Tiene 47 años, bueno, los dos son jóvenes, pero hay que decir que es un admirador confeso de Trump, es donante del Partido Republicano. De la Espriella hizo su fortuna como abogado defendiendo clientes muy controvertidos, como por ejemplo el empresario colombo-venezolano Alex Saab, recientemente entregado a la justicia norteamericana. Vean, va a tener a quien fuera su abogado, al entonces actual próximo presidente de Colombia. Digo para que vayamos entendiendo los entretejidos que se abren aquí. Y David Murcia Guzmán, por ejemplo, un protagonista de la mayor estafa en Colombia, tiene un historial también en la participación en los diálogos de paz entre el gobierno de Uribe y las Autodefensas Unidas, es decir, que son paramilitares, que lo llevó a interceder y participar a través de la Fundación de las Iniciativas para la Paz. Precisamente por esto, el otro candidato, Iván Cepeda, lo acusó en el debate electoral de supuestos vínculos con los paramilitares. De la Espriella creó en julio del 25, es decir, hace prácticamente un año y unos días, su movimiento e inscribió su candidatura presidencial con el único objetivo de impedir la continuación en el poder del gobierno de izquierda de Petro. Y digo de izquierda porque así es como se le conoce, ¿no? Y para impedir, por supuesto, entonces la continuidad de este proyecto a través del gobierno de Iván Cepeda, que terminó quedando segundo, pero vamos a decir, uno tiene 12.600.000 votos y el otro tiene 12.400.000, una cosa así, hay 200.000 votos de diferencia, no hay mucho más. La llegada, como vemos, de este hombre al gobierno en defensa de la patria, se llama su movimiento, indica grandes cambios porque es un giro de 180 grados hacia la derecha. Que sea de derecha o de izquierda, en realidad cada día nos dice menos. Lo que sí está claro que indica la subordinación del desarrollo de Colombia en función de los intereses de Estados Unidos, porque está claro su admiración, no solamente a Trump, sino su subordinación y alianza con el Partido Republicano a través de la figura de Trump, a quien ayudó económicamente en su campaña. Entonces, esto lo que va a significar es lo que ya vemos en otros procesos, ¿no? La entrega de la soberanía nacional, la entrega de las riquezas de Colombia a las necesidades de Trump, que ya sabemos que es un gobernante avaricioso y saqueador. Le interesa el dinero, le interesa el petróleo, le interesa hacerse con la propiedad de todos los recursos naturales y dominar el área. Por lo tanto, los vientos son de mucha tormenta para el pueblo colombiano, que va a sufrir, así como adelantó en la conquista de derechos con el gobierno de Petro, así como adelantó en la justicia social, así como adelantó en el desarrollo de la universalización de la salud, de la educación, en el reconocimiento de las diversidades. Vamos a recordar
que llegó por primera vez a la vicepresidencia una mujer afrodescendiente, y todo esto va rotundamente para atrás. Los acuerdos de paz que se habían logrado van a tener no solamente una pausa, sino también un retroceso total, porque está asumiendo una figura que es totalmente afín a las tradiciones del pasado cercano al paramilitarismo y al uribismo, ¿no? O sea, vienen tiempos muy complicados. ¿Y qué más? Esta situación a nivel interno se va a vincular con se va a entrecruzar, digamos, con los apegos de la política de la doctrina Monroe 2.0 que desarrolla Estados Unidos hacia América Latina. Vamos a eso, si te parece, Lidia. Y contame qué significa para Colombia este nuevo gobernante que sigue siendo cuestionado a partir de los resultados bastante comprometidos de las elecciones presidenciales pasadas. En el nuevo diseño de la geopolítica que Trump tiene para el continente a través de la 2.0, la doctrina Monroe que llaman Donroe, por su implementación, esto cae dentro de el diseño que tiene Trump de la Gran Norteamérica, ¿no? La Gran Norteamérica que implica la anexación de distintos países a su dominio, tras la excusa de la seguridad nacional. Bueno, todo es seguridad nacional y realmente si uno se pone a mirar, cualquier problema es seguridad nacional. La falta de alimentación no implica la negación de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria de una parte del pueblo de una nación es seguridad nacional. La falta de salud que genera inseguridad para la vida en la ciudadanía es seguridad nacional. O sea, en general, si hay una imagen que seguridad nacional es solamente temas vinculados a la violencia, a la agresión, a la invasión. La seguridad nacional que está puesta en discusión aquí es nuestra seguridad nacional, es la seguridad de la vida, la defensa de la vida, la defensa de los derechos de los pueblos de Latinoamérica. Pero bueno, esto está dado vuelta, como todo, se ha construido un relato al revés. Y Colombia, el gobierno de Colombia, que tiene una situación estratégica, veamos, tiene frontera con el Caribe, frontera con Centroamérica. El Caribe es el Gran Caribe, ¿no? Son muchos pequeños países isleños. Frontera con Venezuela, vamos viendo, frontera con Brasil, frontera con Ecuador, frontera con Perú, con Centroamérica, como dije. Bueno, además de Colombia, y ya sabemos las bases militares que hay ahí históricamente. Es decir, juega un papel preponderante. De ahí la intervención tan grande que jugó el gobierno norteamericano para que de la Spinella fuera salido electo presidente, ¿no? Ahí se acusa de manipulación de datos, en fin. Bueno, eso ahora lo vamos a dejar aparte. Además está la inclusión ahora de Colombia en esta cumbre que se hizo de el escudo de las Américas, ¿no? Que Colombia no había participado con el gobierno de Petro, pero que ahora se va a sumar. Una cumbre del escudo de las Américas para frenar el narcotráfico, poner un freno a la inseguridad, a la delincuencia. Bueno, vamos a ver que ya el freno a la delincuencia que va a tener un presidente que ha sido defensor, como abogado, defensor de delincuentes, ¿no? Pero bueno, así es como se construye el relato de lo que va a ser. Y con esto abre las puertas a un papel de Colombia de extensor de esta hegemonía que busca reposicionar a Estados Unidos de las Américas. ¿Qué quiere decir esto? Un país subordinado más. Subordinación. Lo que se busca es subordinación. Se excusa, por eso yo digo que no es tan importante izquierda o derecha, porque el debate no es tal. Lo que hay aquí
es soberanía, independencia, posibilidad de vida y desarrollo para los pueblos de nuestra América, o pobreza en función del saqueo de los recursos naturales y de la apropiación de todas las riquezas. Recursos naturales, léase petróleo, riquezas minerales, tierras raras, el agua que es el nuevo oro del mundo en el futuro. Todas las fuentes de agua se han transformado en objeto del saqueo del poder imperial. Entonces, no es un problema de izquierda, no es un problema de ser de izquierda para defender esto, es un problema de tener conciencia que los bienes de la nación son las posibilidades de desarrollo del pueblo. Si se entregan los bienes de la nación, la posibilidad de desarrollo de los pueblos no están. Entonces, es muy grave, es muy serio. En este sentido, el fortalecimiento, el espaldarazo que va a significar para estas políticas de Estados Unidos la llegada de este señor a la presidencia, que ya vimos que va a cambiar su política internacional, que está aliado en los temas de seguridad con Bukele. El otro modelo que tiene es el presidente argentino para los temas económicos, la agresividad que va a desempeñar en su política internacional, porque bueno, si va a estar al servicio de Estados Unidos no necesita tener tantas representaciones diplomáticas, dice él, y entonces va a cerrar unas cuantas, va a cortar relaciones diplomáticas con varios países, entre ellos, por supuesto, entre los primeros está el cierre de relaciones con Cuba. Así que nos espera un tiempo tormentoso, se va cerrando la cadena de gobiernos entreguistas de las riquezas de los pueblos al norte, en su disputa global con China, con Europa, con Rusia, que necesita tener riquezas que no posee. ¿De dónde las va a sacar? De nuestros territorios. Y ese es en realidad el conflicto fundamental, entreguismo o soberanía. Recursos para el desarrollo de nuestros pueblos en nuestra patria, o subordinación, pobreza y miseria como futuro. Esto es lo que una vez más entra en la picota del debate geopolítico y el debate cultural en nuestra América, y lo expresa concretamente ahora de La Espriella. Muchas gracias, Isabel. Vamos a seguir profundizando, como siempre, en el sur global, y lo haremos no solo con Colombia, sino próximamente lo haremos con Brasil. Y ahora sí, un poco de música y retomamos más Clave China.心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂。我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假。我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他。我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。
的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，只有你才是我梦想，只有你才叫我牵挂，我的心里没有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼睛为了你戴，我的眉毛为了你画，从来不是为了他。自从那日送走你回了家那一天，不是我把自己恨自己吗？只怪我当时没有把你留下，对着你把心来挖，让你看上一个明白，看我心里可有他，我的心里只有你，没有他。你要相信我的情意并不假，我的眼泪为了你流，我的眼泪为了你擦，从来不是为了他。Como les comenté en la apertura, el gobierno pegó marcha atrás con un punto clave, la ley de tierras, el capítulo que incluye la ley de inviolabilidad de propiedad privada, que es el capítulo que habilitaba la venta de tierras a extranjeros, lo que no significa que la iniciativa del Poder Ejecutivo no regrese para su debate, así lo manifestaron algunos funcionarios del gobierno. Clave China recibió llamados de oyentes a lo largo de la semana sobre este punto tan sensible para la soberanía argentina, la ley de tierras. Las respuestas siguen siendo válidas, a pesar de que no se debatió dentro de este proyecto marco, que también incluye otros aspectos que motivaron, a pesar de la lluvia, la concentración del jueves pasado frente al Congreso, que por demás está decir que fue muy, pero muy numerosa. Las preguntas que nosotros lanzamos al aire fueron: ¿te parece bien que se suba del 15 al 30% la cantidad de tierra que puede comprar extranjeros? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Pensás que venderle esa tierra a extranjeros o a empresas de paraísos fiscales nos beneficia o nos hipoteca el futuro? La tercera pregunta que planteamos y que compartimos es si el Estado debería obligar a que sepa quién está atrás de cada compra de tierra. Y por último, consultamos si el problema de Argentina es que faltan inversiones o si ya regalamos demasiado y no controlamos nada. Bueno, estas son las respuestas que agrupamos en dos bloques. En el primer grupo de respuestas responde Alicia Vieites, docente, Alicia Cejas, jubilada y asistente social, Victoria Más, docente, Valeria, oyente de nuestro programa, y Verónica Mata, comunicadora social, así como desde Santa Cruz, Río Turbio, Queque, un oyente, nos hacen llegar estos 6 testimonios para seguir avanzando en la percepción que tiene un sector de la sociedad sobre esta iniciativa. Clave China. Hola, soy Alicia Vieites, jubilada docente. No estoy de acuerdo con que se pueda vender indiscriminadamente la tierra y además menos con que sea inviolable la propiedad privada, porque esto haría que un capital extranjero pudiera explotar la tierra, llevarse las divisas al exterior y no dejar nada en Argentina. Y además la megaminería, la explotación del agua, la inteligencia artificial, muchas cosas que causarían muchos gastos y mucho deterioro, y no estoy de acuerdo. Clave China. Mi nombre es Alicia, tengo ya más de 70 años, mucho recorrido hecho en nuestro país. Opino que con esta ley lo que se quiere es legalizar el saqueo de Argentina, hipotecar nuestra soberanía de la patria y de la tierra que es nuestra. No estamos dispuestos a regalar ningún suelo, nuestro suelo,
ni nuestros recursos naturales. Se eliminarían los topes de extranjerización y la venta de tierras con agua en fronteras y hasta incendiadas. La patria no se vende, la Argentina no puede ser comprada entera por capitales foráneos. El gobierno, con esa modificación a la ley, abre una mayor puerta a la extranjerización de la tierra y a que los recursos estratégicos como el agua, el litio y los minerales queden cada vez más en manos de grandes capitales extranjeros. El verdadero objetivo de esta ley es el desguace de nuestro territorio. La integridad territorial está en juego. La existencia misma de la nación está en peligro. No es momento para tibios ni para cobardes. Postulo un rechazo total a la reforma de la ley que impulsa este gobierno. No podemos permitir que se apruebe. Honremos a nuestros patriotas que tanto dieron para que seamos un país independiente y libre de toda dominación extranjera. Clave China. No me parece bien que se suba del 15% al 30% la posibilidad de venta de tierras extranjeros, porque es una cifra que engaña. Hay departamentos en provincias del país que tienen más del 50% vendido a extranjeros, mientras que a nivel provincial no llega al 11%, por ejemplo. En mi provincia hay tierras productivas que tienen humedales, o sea que son reservorios de agua potable, y no sabemos en manos de quién están, o al estar en manos extranjeras se hacen espacios inaccesibles. Cierran el ingreso a arroyos, a lagunas, tapan humedales y arman emprendimientos inmobiliarios que no terminan beneficiando el desarrollo económico del lugar. Considero que sí, que el Estado debería tener un control sobre quiénes son los dueños de las tierras a nivel internacional, en manos de qué, sobre todo en manos de qué empresas y con qué objetivo tienen esas tierras. Clave China. La verdad que lo que creo es que esta nueva modificación es humo, es una medida tribunera, es para confundir a la gente que está indecisa o que todavía sigue confiando en este gobierno. Esto es una aberración, algo impensado. Están entregando el país, nos estamos convirtiendo en colonia. Clave China. Sin embargo, para mí el problema es preguntarnos qué significa para cada uno de nosotros y desde el punto de vista territorial, cuál es el valor que nosotros le damos a la tierra, desde dónde la analizamos. Porque no es lo mismo un criterio donde la tierra es una mercancía de mercado, es una mercancía que puede ser vendida, donde la tierra, por ejemplo, tiene un valor de pertenencia, de nación, o donde la tierra es un derecho de los humanos por el hecho de existir, o bueno, como en el caso de los grupos originarios, de las comunidades, en donde la tierra es la madre, es decir, es la que nos da y por supuesto no tiene propiedad. En ese vaivén, el criterio con que nosotros analizamos la tierra me parece que es vital. En este caso, digamos, uno elige desde dónde se posiciona, ¿no? En mi caso particular, prefiero posicionarme en pensar que la tierra es algo donde los hombres habitamos, no que nos pertenece como propiedad. Es cierto, no estoy en contra de la propiedad privada, tenemos nuestra casa, tenemos nuestras cosas, pero otra cosa muy distinta es cuando los recursos y todo lo que entrega la tierra están privatizados. Y el problema de fondo es que la manera occidental en que tenemos para determinar lo que es el uso público de las cosas se llama Estado. Entonces, a medida que nosotros privatizamos más cosas, se le está restando a lo público. Y en esta diferencia es donde para mí la dicotomía no es extranjero-nacional, porque de repente puede venir un testaferro, pueden venir cualquier tipo y comprar en nombre de, o incluso un nacional, comprar todas las tierras y privar al resto de los bienes que son comunes. En este caso, para mí tendría que haber un límite a los latifundios, a todo lo que signifique la tierra,
para poder habitarla comúnmente en un suelo que es común, que nos pertenece a todos. Así que bueno, esta es mi apreciación. Gracias. Clave china. No estoy de acuerdo con el aumento de la cantidad de tierra que se puedan vender o enajenar. En mi provincia de Santa Cruz hay infinidad de recursos naturales, sobre todo agua potable y recursos, ríos, glaciares. No estoy de acuerdo que se vendan esas tierras. Además que estoy en contra de que estados extranjeros puedan comprar tierras argentinas. Vamos a terminar balcanizando la patria. En la Argentina no faltan inversiones, faltan patriotas y gente con corazón en esta tierra. Les hablo desde Río Turbio, Santa Cruz, tierra de glaciares, del viento. Un gran abrazo a todos.
Y continuamos con este verdadero diálogo, porque es un diálogo, en base a las opiniones que nos llegaron sobre la ley de tierras. Acá nos contestan Alberto Borda, fotógrafo y periodista de Gloreja que Piensa, Ana del Servicio de Paz y Justicia, Graciela de Palermo, Cookie Coria, investigadora y docente universitaria, Vilma Sanz, docente universitaria de la Universidad Nacional de La Plata, y Roberto Papadopoulos, de la revista de análisis político Tesis 11. Clave China. No se puede aceptar que un grupo reducido de personas conformados en un monopolio y oligopolio controlen grandes extensiones de tierra. Allí el Estado debe intervenir. Tampoco se puede aceptar el agronegocio, que es el de desplazar a miles de familias campesinas que pierden sus puestos de trabajo. Clave China. El territorio no es una mercancía más. Grandes superficies en zonas estratégicas como la frontera, las reservas de agua, las rutas, las orillas de los ríos, los bienes naturales, los bienes minerales pueden quedar bajo control extranjero y de esta manera limitan la capacidad de control y decisión por parte del Estado del propio suelo, ¿no? Por otra parte, el agroextractivismo sabemos que genera muy pocos empleos directos y la mayor parte de las ganancias no quedan en el país, sino que se van fuera. Clave China. Soy Graciela de Palermo. Bueno, es para decir que yo creo que la venta de tierras debe hacerse con un minucioso estudio de quiénes son los que compran, poniendo límite a la compra de cantidad de hectáreas, además viendo qué se va a hacer sobre las tierras que se compran. No se puede hacer de una manera no controlada, tiene que ser de una manera muy meticulosamente estudiada. Clave China. Hola, soy Cookie de Floresta. Respecto de aumentar el porcentaje de tierras para vender a extranjeros, estoy en desacuerdo porque básicamente es perder soberanía. Y consecuentemente, poner en venta nuestros recursos naturales no solo hipoteca el futuro, sino las posibilidades de crecimiento actuales de los argentinos. Por otro lado, creo que el Estado debe obligar a conocer, a hacer público quiénes son los dueños reales de las actuales tierras en manos de extranjeros y saber, a través del organismo pertinente, si pagan sus impuestos. Y finalmente, creo que respecto de las inversiones en este momento es dudoso si las hay inversiones reales o ficcionales, pero lo cierto es que hay un mantra que me parece que fascina al entorno oficial, que es regalar y no controlar. Muchas gracias y buenísimo el programa. Clave China. Hola, buenas, soy Vilma de La Plata. Soy docente universitario y voy a ir contestando las preguntas que pasaron en el programa. A la primera, me parece que no, porque no se debe aumentar la cantidad del porcentaje de tierra que puedan comprar los extranjeros, mucho menos dejarlo sin porcentaje, pero no se debe tocar. ¿Por qué? Porque es entregar tierras y con ello soberanía. 2, los recursos. No nos beneficia, nos hipoteca el futuro. Los recursos son finitos y por lo tanto en algún momento se van a terminar. Y lo que van a dejar esas empresas extranjeras es tierra arrasada. Así que nos hipoteca seguramente. 3, no hay transparencia. El Estado debería haber obligado y debería obligar a saber quién está haciendo qué con esas tierras y cómo las está tratando y cuál va a ser la deuda que nos quede, la deuda ecológica
que el extractivismo nos deje. Por último, la pregunta final. No le faltan inversiones a la Argentina. Ya hemos regalado demasiado, no controlamos nada, todo lo que se ha hecho se lo llevan a algún lado que no sabemos, los argentinos no recibimos nada, no hay ningún tipo de reciprocidad en el extractivismo y menos en el extractivismo extranjero. Está visto, está probado, no necesitamos probar nada ni probar nada. No hay que modificar la ley de tierras, no hay que entregar la soberanía. Todos al Congreso el próximo jueves. Clave China. Yo creo que esta ley que se está discutiendo está al servicio de un proyecto o de los proyectos que tienen planteado los grandes grupos económicos. BlackRock, entre paréntesis, sí tiene acá una cantidad también de tierras importantes. Y otras grandes empresas que, como saben, efectivamente que abundan recursos naturales muy importantes, quieren hacerle una ley a medida de sus necesidades. Ahí está todo el problema que tenemos planteado con el agua argentino, que no se puede ni entrar sin permiso del dueño. Eso fue una concesión de la época del macrismo. Bueno, nosotros, la tierra de la Argentina, la patria argentina, no se puede vender y va a quedar enclaves neocoloniales al servicio de los intereses de los grupos concentrados. Para eso creo que quieren votar esta ley. En cuanto a la última pregunta, hay una doble cuestión. Ahí el Estado argentino ha perdido soberanía. Este gobierno de Milei ha perdido soberanía de nuestro país. No es un problema de inversiones solamente, porque las inversiones pueden ser en alguna medida siempre y cuando beneficien al país, y sirvan para desarrollar proyectos que tienen que ver con solución de los problemas del país. Pero en realidad esta ley lo único que beneficia de vuelta es a los grupos concentrados. Entonces no tiene mucho sentido pensar en este tipo de inversiones que vienen a llevarse las riquezas y también vienen a condicionar la política del país, haciendo que después se termine en un perjuicio para el país, con desocupación como ahora, con falta de perspectiva, con entrega de las riquezas, desarmando los aparatos importantes desde el punto de vista de la investigación científica, desfinanciando la universidad, desfinanciando las escuelas primarias, secundarias, y desmontando los proyectos importantes que el país tenía desde el punto de vista del desarrollo científico, como el ARSAT 3, 2 y 3, por ejemplo. Yo creo que es un momento que hay que recuperar totalmente el control del gobierno, tratar de vencer a este gobierno y pararle la mano en cuanto a la entrega. Para poder hacerlo, tenemos que armar un proyecto político que tenga que ver con la organización y las luchas de los trabajadores y del pueblo a la calle, que pueda imponer otra política que defienda los intereses del país. El Estado argentino ha perdido soberanía. Este gobierno de Milei ha perdido soberanía de nuestro país. No es un problema de inversiones solamente, porque las inversiones pueden ser en alguna medida siempre y cuando beneficien al país, y sirvan para desarrollar proyectos que tienen que ver
con solución de los problemas del país. Pero en realidad esta ley lo único que beneficia de vuelta es a los grupos concentrados. Entonces no tiene mucho sentido pensar en este tipo de inversiones que vienen a llevarse las riquezas y también vienen a condicionar la política del país, terminando haciendo que después se termine en un perjuicio para el país, con desocupación como ahora, con falta de perspectiva, con entrega de las riquezas, desarmando los aparatos importantes desde el punto de vista de la investigación científica, desfinanciando la universidad, desfinanciando las escuelas primarias, secundarias, y desmontando los proyectos importantes que el país tenía desde el punto de vista del desarrollo científico, como el ARSAT 3, 2 y 3, por ejemplo. Yo creo que es un momento que hay que recuperar totalmente el control del gobierno, tratar de vencer a este gobierno y pararle la mano en cuanto a la entrega. Para poder hacerlo, tenemos que armar un proyecto político que tenga que ver con la organización y las luchas de los trabajadores y del pueblo a la calle, que pueda imponer otra política que defienda los intereses del país. Clave China, una llave para abrir y descubrir el fascinante mundo que nos ofrece China en todas sus dimensiones. Y cerramos estos testimonios con la opinión del periodista y analista político Oscar Muiño. El propósito del gobierno de Milei es un propósito que él lo dijo en su campaña, es la destrucción del Estado. Por lo tanto, niega toda la historia de la Argentina y en general la historia de la mayoría de los países. Es decir, los países tienen distintas intenciones. Algunos, por ejemplo, no te permiten comprar tierras, o son muy restrictivos. Por ejemplo, Juan Manuel de Rosas, durante su exilio en la ciudad de Southampton, en Inglaterra, quiso comprar una granja y ahí le dijeron que si se hacía ciudadano inglés era la única manera, que de otra manera ninguna persona podía comprar una tierra. Hablamos de hace casi 200 años. Muy bien, esto fue cambiando y en general los estados y las naciones van cuidando lo que ellos consideran su activo más estratégico. Por ejemplo, sería impensable que Estados Unidos permita en otra época que los soviéticos compraran tierras o hoy que los chinos compraran tierras. En China tampoco se puede comprar tierras por parte del extranjero. Hay lugares donde las inversiones están muy limitadas en las áreas consideradas estratégicas, que son cada vez más, es decir, empresas de alta tecnología, empresas de armas, todo eso son lugares específicos para el Estado. Entonces, cada país tiene legislaciones distintas y diferentes según sus propósitos. Lo extraño de esta Argentina de Milei es que no tiene ningún propósito. No hay ningún sentido sobre la patria, ni sobre el Estado, ni sobre la nación. Lo que hay es un gigantesco mercado donde el que tiene la pone y la puede vender sin restricciones de ningún tipo, como se advierte en prácticamente todas las actividades. Es decir, el drama aquí no es un artículo, una norma o un capítulo como el que parece que acaban de sacar porque no tenían los votos, sino es el criterio general, es un criterio perverso y suicida que ningún país del mundo sigue y que uno no sabe si se hace por ignorancia, por estupidez, por presunción ideológica o simplemente por entreguismo o por un negociado. Creo que es una mezcla de todo esto. La posibilidad de que los países no controlen sobre sus bienes es increíble de ser pensada en esta época del siglo XXI y mucho más viendo las limitaciones que hay en todo el mundo para las cuestiones clave. Es decir, acá es un tema más de la entrega total del libertario a lo que sea Estado, construcción patriótica y pensar en las generaciones que vienen. Clave China. Y cerramos nuestro programa de hoy. Seguirá el debate con todo aquello que afecte nuestra soberanía y derechos. Un panorama difícil, pero que
se va haciendo camino al andar, ¿no? Nos encontramos el próximo domingo con más Clave China. Nos pueden encontrar en las redes en cualquier momento, cuando quieran, para escucharnos y desde cualquier lugar. Les recomiendo nuestro portal clavechinanoticias.com para ampliar esta información y muchas más.伤心。